participar en este congreso. Bueno, como ya dijo el doctor Susarrey, me toca hablar de lo que es enfermedad multivaso, ¿verdad? Para iniciar la plática, ya entrando en tema, sabemos que enfermedad multivaso puede ser muy ambigua porque está hablando puede ser de 2 o enfermedad de 3 vasos, ¿verdad? Pero se define como lesión de más del 70% en 2 o más arterias coronarias. Para poder hablar de lo que es el intervencionismo coronario en enfermedad multivaso, podemos dividir en 3 etapas, ¿verdad? En 3 eras, que es la era pre-stent, la era del stent y la era del stent medicado. Como sabemos, en la era pre-stent, pues realmente no se utiliza, y ahí se demostró en los primeros estudios que el tratamiento intervencionista junto con la cirugía era ampliamente muy superior al tratamiento médico. Se empiezan a aleatorizar los primeros estudios multicéntricos prospectivos aleatorizados en los que se comparan las 2 estrategias de tratamiento, ¿verdad? Dentro de los estudios que destacaron tenemos desde el RITA 1, el ERASI 1, que fue el estudio argentino. Este fue un estudio unicéntrico, nada más fue de un centro hospitalario, al igual que el Gavi, el IST, y podemos ver que los resultados inmediatos y a 1 mes y 6 y 12 meses, realmente la mortalidad era muy similar entre el grupo de pacientes llevados a intervencionismo coronario que el grupo de pacientes que se sometieron a cirugía de revascularización. Es importante recalcar que fue meramente con balón, ¿verdad? Fue la era pre-stent. Sin embargo, los pacientes en este grupo obviamente tenían mayor angina y requirieron mayor reintervención coronaria por restenosis. Aquí vemos los resultados del RITA 1 y lo que importa pues realmente aquí es desde la muerte y infarto no fatal. Y podemos ver que tiene, por ejemplo, en lo que a muerte se refiere, por la mortalidad perioperatoria, pues un poquitito más alta en el grupo quirúrgico, pero no tuvo significancia estadística con una P de 0.51. Después viene lo que es el infarto no fatal, igualmente sin significancia, con mayor en el grupo de la angioplastía. Y ya lo que viene el seguimiento a largo plazo y lo que es la reintervención, pues podemos ver que es mucho más alta en el grupo de pacientes que se llevó intervencionismo coronario con balón y solamente en el 3% de los pacientes de cirugía de revascularización, con una P estadísticamente significativa. Posteriormente viene el estudio argentino, ¿verdad? El grupo de pacientes pues, realmente fue pequeño, fue de un solo grupo, de un solo centro hospitalario, como ya mencioné. Y aquí podemos ver nuevamente, ¿verdad? En lo que a angina se refiere, pues los pacientes, este está mal, en lo que a angina, el grupo que se llevó a intervencionismo fue mayor, 79% contra el 57%. Y ya cuando se reúnen los eventos cardiovasculares, la sobrevida libre de eventos cardiovasculares, pues vemos que los pacientes, era menor en los pacientes con angioplastía. Esto principalmente por la necesidad de reintervención, ¿verdad? Por la restenosis. Después viene lo que es el estudio Gavi. Es un estudio alemán en el que, bueno, realmente el seguimiento ya está descrito a 13 años y en el que podemos ver nuevamente la sobrevida acumulada a 13 años. Realmente fue muy similar en lo que a sobrevida se refiere, con una P estadísticamente no significativa de 0.55 entre los dos grupos, cirugía e intervencionismo. Y aquí vemos en lo que a tiempo del primer intervencionismo a la necesidad de una segunda reintervención, pues obviamente fue más alta y más temprana en el grupo de la angioplastía. Y aquí vemos el tiempo. Como sabemos, la tasa de restenosis es mucho más alta en el primer año, y aquí vemos que fue más alta para el grupo de la angioplastía. Posteriormente es igual y realmente ya no tiene mucha significancia en el resto de los años. La tasa más alta, repito, es los primeros 6, 12 meses posterior al intervencionismo.
Posteriormente viene lo que es la era del stent, el stent bar, y con todas sus variantes, que si es con mejor diseño del stent, que el diámetro de los struts, etc. Pues aquí podemos ver que se reduce la tasa de restenosis en más del 50% en relación a la angioplastía con balón. Nuevamente surgen los primeros estudios aleatorizados, doble brazo, cirugía contra stent, y destacan desde el BARI, el ARTS, el SOS, el ERAS-2 también sigue siendo argentino, pero aquí ya se incluyeron 7 centros hospitalarios de Argentina, y viene el MASH-2. El MASH-2 prácticamente se llevó en hospitales de Brasil y fueron 3 brazos: grupo médico, intervencionismo coronario y cirugía de revascularización, todos con enfermedad multivaso. Pese a la reducción de un 50% con el uso del stent, sigue siendo alta, y la necesidad de reintervención en el paciente sometido a intervención. Posteriormente viene el BARI. Este estudio tiene gran importancia porque fue el primer estudio que incluye un número importante de pacientes, más de 1800, que prácticamente en lo que a mortalidad pues realmente no tiene significancia. Mayor infarto de miocardio en el perioperatorio en los pacientes revascularizados con cirugía. Y vemos nuevamente la necesidad de una cirugía o intervencionismo es más alta en los pacientes con intervencionismo. Este estudio de primera intención muestra que los pacientes que tuvieron mayor sobrevida libre de revascularización, pues fue mejor para los pacientes con cirugía, ¿verdad? Aquí vemos cuando se hace el subanálisis de los pacientes que fueron sometidos con 3 vasos, porque no es lo mismo 2 vasos que 3 vasos, sigue siendo enfermedad multivaso, ¿verdad? Pero aquí 3 vasos, y realmente vemos la sobrevida prácticamente sin significancia para los dos grupos, con una P de 0.06, ¿verdad? Para que sea significante debe ser menos de 0.05. Ya después, es el primer estudio, ¿verdad?, que demuestra que los pacientes diabéticos tenían peor pronóstico, principalmente en el grupo del intervencionismo coronario percutáneo, con mayor mortalidad. Entonces, posteriormente viene el CABRI, en el que viene a confirmar lo que ya había reportado el BARI. Y aquí podemos ver lo que es la sobrevida a 7 años, como pues prácticamente es un 4% de diferencia entre la cirugía y el intervencionismo. Pero ya cuando el paciente es diabético o no lo es, vemos que hay 16 puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro brazo, ¿verdad? Posteriormente viene, este es un registro del estado de Nueva York, nada más en el que se analiza de manera retrospectiva el intervencionismo coronario y la cirugía en los pacientes con enfermedad multivaso, y vemos nuevamente, los eventos cardiovasculares son ampliamente superiores en los pacientes diabéticos que los pacientes sin diabetes. Ahora, ya cuando vemos los factores que consideramos de alto riesgo o de mal pronóstico en el paciente que es llevado a revascularización, si es diabético, si tiene aparte enfermedad periférica, que también se asocia a una enfermedad aterosclerosa más difusa y peor pronóstico, así como si el paciente es diabético con enfermedad vascular periférica y falla renal, vemos que conforme se van sumando estos factores, tiene un peor pronóstico, el cual es aditivo. A mayor factores de riesgo, mayor mortalidad y peor pronóstico, ¿verdad? Y nuevamente viene el ARTS 1, en el que demuestra exactamente lo mismo. Los pacientes diabéticos, tanto del grupo quirúrgico como de la angioplastía, les va peor. Obviamente a quien más mal le va son a los diabéticos llevados a intervencionismo percutáneo. Dentro de un metaanálisis en lo que a sobrevida se refiere, pues vemos que prácticamente